Flavia, bueno, pasó la campaña, ¿qué evaluación podemos hacer? Bueno, como fuerza política empezamos un camino de reflexionar sobre lo que pasó. Una cosa son las conclusiones en las primeras horas, donde uno tiene que primero aceptar los resultados, venir a estar con la militancia, a conversar, a saber que esto hay que interpretarlo correctamente y con calma, poner reflexión, pero también interpretar qué fue lo que pasó, por qué la gente no apoyó nuestras propuestas y apoyó otras, qué fue lo que hicimos mal. No creemos correcta la lectura de que la culpa es de la gente o de que las políticas de los demás son malas y la gente los apoyó y fueron injustos con nosotros. Nosotros creemos que los análisis no pasan por ahí, sino que seguimos entendiendo que fueron buenas nuestras propuestas, entonces tenemos que ver dónde no funcionó la conexión con la población, quizá en la comunicación, quizá en el vocabulario, quizá las recorridas no fueron las suficientes, en fin, tenemos que entrar a buscar razones que nos permitan trabajar mejor y hacer las cosas de manera diferente. Creo que hay un conjunto de razones, no hay una causa sola, y también méritos de quienes ganaron las elecciones, sin ninguna duda. Lo cierto es que de las conclusiones que sacamos internamente, emprendimos algunas acciones inmediatamente. Una de ellas fue una apuesta inmediata a algunos cursos de formación política y de intercambio que entendemos que son imprescindibles para nosotros, sobre todo una fuerza política como el Frente Amplio que no sigue o no debería seguir ciegamente liderazgos, sino que si bien tenemos referentes que valoramos y queremos mucho, el militante frente amplista es muy crítico, inclusive de las medidas de su propio gobierno, de las actitudes de sus propios referentes, y necesitamos elementos y fundamentos que nos hagan hacer valoraciones con mayor profundidad, ¿no? El Frente Amplio como tal, como fuerza política, comenzó algunas instancias de evaluación. Estuvo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien nosotros le aportamos una parte de la lectura, porque nadie tiene la verdad absoluta en esto, pero sí entendemos que a nivel nacional el Frente Amplio tiene que asumir una interpretación de los resultados que no apunten solo a Montevideo y Canelones, sino que también el interior, donde el Frente Amplio viene creciendo como fuerza política en votos, y si uno suma todo el interior supera los votos metropolitanos. Bueno, tiene que haber una lectura nacional de este resultado y nosotros se lo reclamamos cuando vino acá. Hace varias elecciones que en definitiva el Frente como que se nuclea ahí, fundamentalmente Canelones y fundamentalmente Montevideo. Y se olvidó muchísimo la base. En el momento que llegó a ser gobierno, ahí cambió todo. En realidad creo que el gran soporte que tiene el Frente Amplio somos las bases. El tema es que cuando vienen estos resultados y uno ve, bueno, la migración de la población que hace que baje Montevideo y Canelones a nivel de la cantidad de gente y empieza a migrar para el interior, también empiezan a aumentar los votos frente amplistas en el interior. Es parte del mismo fenómeno, lo tenemos por distintas fuentes, pero el resultado electoral se corresponde con ese tránsito poblacional. No es que mejoramos los niveles en La Valleja o en otros departamentos, sino que hay migraciones internas que también son parte de lo que tenemos que interpretar. Yo no creo que nos olvidemos de las bases, sino que hay un tema comunicacional interno que tiene que funcionar mejor. Y ese es un reclamo que le hicimos al presidente, pero también nosotros somos parte de esto que estamos planteando, porque el Frente Amplio no es una cosa distinta a nosotros, somos nosotros mismos los que venimos acá a este salón donde sesiona la mesa departamental y planteamos estas cosas. Pero hay un recambio, a veces por fallecimiento, líderes que se van, y eso golpea, es decir, como que quedan claros oscuros, quedan baches ahí que no hay quien los asimile por ahora. Exacto, dirigentes extraordinarios que además coexistieron en el mismo tiempo y por supuesto su desaparición física golpea, porque además duele en lo afectivo, en lo emotivo, en lo psicológico y en el caudal electoral, porque son excelentes comunicadores, ¿no? Tiene que venir el recambio. Creo que los demás partidos políticos están atravesando momentos similares, lo conversábamos con algún dirigente departamental, a ese fenómeno, ¿no? De aferrarse a la figura de algún dirigente, pero que no es lo mismo.
¿verdad? Hubo un tiempo en la política nacional y en la política departamental que culminó. Y hay que comenzar nuevos tiempos, y nosotros entendemos que la dependencia de las personas es un riesgo muy grande, porque el Frente Amplio no es una fuerza política caudillista. Tiene la inspiración de enormes referentes como Artigas Barrios, por ejemplo, que transmitió cosas y que nosotros las incorporamos y muchos militantes las incorporaron y las practican. Pero su capacidad de comunicarse, de vincularse, de socializar es única, por supuesto. Y hay que generar los recambios, ¿no? Como en principios del siglo XX, los partidos tradicionales pasaron por una modernización realmente muy importante y surgen los primeros partidos de izquierda, y es un nuevo tiempo que surge, ¿verdad? Después eso se va aplacando, vienen transformaciones y los partidos tienen que irse adaptando a esos nuevos tiempos. Y nosotros creemos que, sin entrar a mirar negativamente lo que pasa en otras tiendas, porque el hecho de ser caudillistas no es mejor ni peor que lo que somos nosotros, pero somos diferentes y necesitamos en cada militante un medio de comunicación por excelencia. Nosotros no dominamos los grandes medios de comunicación, no tenemos un poderío económico que nos permita llegar a cada casa, por lo tanto en cada militante tenemos un medio de comunicación y hay que cuidarlo muchísimo. Y las jornadas y los cursos, los eventos, todas esas instancias que aportan formación política para nosotros son fundamentales, es la vida. Entonces, desde nuestro sector comenzamos inmediatamente desde nuestra lectura a apostar a la formación, porque tenemos 3 ediles en la Junta Departamental y 2 concejales, una compañera en Castillos y un compañero en La Paloma. Pero no se les puede dejar solos, ¿verdad?, ni a decir amén a todo lo que resuelva la fuerza política, sino que participar cuando la discusión se está desarrollando en la fuerza política para defenderla después. Pero eso requiere elementos, requiere fundamentos y cabeza propia, ¿no? Pensar con cabeza propia, que también es parte del legado que nos dejó Artigas Barrios. Él no toleraba los obsecuentes y eso es algo que nosotros defendemos muchísimo. ¿Cómo afecta un poco también algo que se da en el proceso de tiempo del Frente Amplio, donde se ha polarizado mucho, por ejemplo, con 2 fuerzas políticas importantes dentro de lo que es el esquema del Frente Amplio? Por un lado el Partido Comunista, por el otro lado el MPP. Y después grupos menores, se puede decir, algunos que han cobrado algo de fuerza, otros que han perdido fuerza, pero digo, hay como una balanza que no está bien equilibrada. Bueno, a nosotros nos preocupa, el desequilibrio nos preocupa, porque en la diversidad, en el pluralismo y en el equilibrio siempre ha estado la fortaleza del Frente Amplio. Si caminamos hacia otro rumbo, bueno, yo creo que el devenir histórico nos va a dar una gran lección en el sentido de que ese no es el camino correcto. Y nosotros trabajamos desde lo que podemos, desde el espacio que tenemos, en otro sentido, en promocionar los equilibrios, favorecer, impulsar la diversidad, que todo el mundo tenga su lugar para participar, para desarrollar un trabajo en la medida. Cuando digo en la medida y en el espacio que nosotros tenemos, quiero decir, bueno, impulsamos jornadas de capacitación, invitamos a todo el Frente Amplio. No es solo para nosotros, para que a nosotros nos vaya mejor o se nos note una calidad y una profundidad distintas. No, es para todo el Frente Amplio. Solicitamos al presidente de la Junta de aquel momento una oportunidad para recorrer el recinto de la Junta, donde van a trabajar, explicar cómo se funciona internamente, cómo se estructura el trabajo allá adentro. Invitamos a todo el Frente Amplio, porque nos parece que hay que fortalecer a toda la fuerza política y que cada sector tenga su impronta, su estilo y su propia estrategia. Nos parece muy bien, crece uno y crecemos todos. El tema es que todos tengan algún espacio para trabajar, para mostrar el pluralismo, sus raíces históricas e ideológicas donde están, pero si nos perdemos de ahí hay un riesgo. La política tiene 2 elementos que siempre están arriba de la mesa. Por un lado, cuando se es gobierno, bueno, porque la actividad del gobierno nos lleva a que no podamos poner el foco en otras cosas, estamos solamente para gobernar. O si se está del otro lado, bueno, perdimos, entonces hay que tratar de incentivar como para que eso se pueda trabajar y decir, bueno, como decías tú, algo pasó. Algo pasó, y yo creo que ese divorcio no debe existir.
a nosotros nos ocurrió de esa manera, se ganó el gobierno, y si bien se hizo una gran gestión a nivel nacional y a nivel departamental, se debilitó la fuerza política. Eso fue parte de lo que nosotros reconocimos inmediatamente como un gran error. Porque pasa a nivel nacional hacia el interior. Claro, y le pasa a todos los partidos, ¿verdad? Ahora, un gobierno exitoso necesita una fuerza política fortalecida, organizada, con una buena capacidad de comunicación, con la militancia integrada, inserta socialmente, para que realmente podamos pensar en un ciclo de periodos y no en un periodo solo. Si no tenemos esa visión, también ahí hay un gran riesgo. Y ahora en Rocha tenemos una realidad que es nueva para los Frente Amplistas. Nosotros teníamos el gobierno nacional y departamental o estábamos en la oposición, en lo nacional y en lo departamental. Ahora tenemos el gobierno nacional y somos oposición en el departamento. Eso nos marca un desafío también, porque no somos un partido caudillista y necesitamos una elaboración propia y una lectura propia de la realidad y una conexión con el gobierno nacional. Entonces, eso nos abre una complejidad, un escenario nuevo, que también se lo planteamos al presidente Fernando Pereira como parte de una estrategia que tenemos que crear. Hemos recibido acá a referentes ministeriales, referentes de OPP, de INEFOP, como para comprender que tiene que haber un contacto directo con la fuerza política en Rocha, además del trabajo institucional que tienen que hacer y que tiene que ser con los referentes del partido que ganó el gobierno departamental, y tiene que ser así. Claro, porque aparte hay dos vertientes, uno es el gobierno nacional, otro es lo departamental, y en definitiva lo que compete es lo departamental en estos momentos. Exactamente, entonces viene un ministro, por supuesto que tiene que tener una instancia de contacto con el gobierno departamental, con el intendente, con los alcaldes, por supuesto tiene que ser así, pero tiene que haber también un espacio para la fuerza política, que necesita ese ida y vuelta con el gobierno nacional para la comprensión de las medidas, para aportar nuestra visión de cómo deben ser las medidas, la corrección de algunas cosas, porque también si el gobierno nacional no se nutre de la opinión, del sentimiento de los Frente Amplistas que estamos en el territorio, vamos a tener problemas más adelante. Entonces, eso tiene que funcionar adecuadamente, y este es el momento de todos esos planteos, de cómo nos paramos en la cancha, en Rocha y con este escenario. Queda un largo tiempo por delante. ¿Cómo se distribuye esa tarea para tratar de mentalizar, tratar de incentivar, de que no se baje la guardia? Bueno, en realidad venimos haciendo actividades. El Frente Amplio rápidamente empezó a sesionar en su mesa departamental, a convocarla nuevamente. Se anunció que nuevamente el plan, el FAT Escucha, se vuelve a instrumentar a partir de agosto-septiembre en todo el país. Rocha va a estar incluida ahí, por supuesto, va a tener un rol muy importante en ese sentido, y eso creo que va a incorporar a la militancia y al Frente Amplio de Rocha en un gran plan nacional, porque tenemos que tener un rol definido, ¿verdad? La fuerza política y el gobierno no son lo mismo, claro que no, pero tiene que haber un nivel de coordinación ahí para que al gobierno le vaya bien y para que la fuerza política, que no se agota en una elección, tenga un horizonte hacia el cual mirar y hacia el cual caminar, que es claramente diferente al que tiene el gobierno, ¿no? Que tiene que resolver el hoy. La fuerza política tiene que resolver el mañana. Tiene que trabajar sobre el hoy, pero tiene que visualizar el mañana, tiene que estar mirando muchos años más adelante. Y tiene que tener esa tarea muy clara, no debemos confundirnos, porque si no, vamos a estar salteando algún paso y el resultado electoral dentro de algunos años y el resumen que vamos a hacer no va a ser bueno. Esa claridad intelectual es muy importante. Ayer hablábamos con algunos compañeros, hay que trabajar, hay que salir a la calle, hay que hacer todo eso, pero lo primero está acá, en la elaboración política, en la reflexión y en la claridad desde el pensamiento. Primero pensar, luego hacer, luego ejecutar, y ubicarnos en el rol que el pueblo nos asignó y con orgullo llevarlo adelante. No perder de vista cuál es nuestra función en la Junta Departamental, cuál es nuestra función en el municipio de Chuy, Castillos y Lascano, y en el de La Paloma, donde sí el Frente Amplio es gobierno. Y diferenciarnos y saber bien qué es lo que nos corresponde como fuerza política. Pero el gobierno nacional no debe olvidarse de la fuerza política que lo llevó ahí, porque después necesitamos que la militancia se sienta partícipe
Y no tiene que compartir todo, ni tiene que haber un acuerdo 100%. Hay cosas y medidas del gobierno que no nos van a conformar a todos. No importa, tenemos que saber que eso es así. Pero tenemos que sentirnos partícipes. Decir, bueno, tengo donde plantearlo, tengo donde escuchar los argumentos en contra de lo que estoy pensando, soy parte de esto. Entonces, si caminamos así, nos va a ir bien. Si no caminamos así, se nos va a complicar muchísimo el escenario para el próximo quinquenio. En definitiva, la 12 tiene un gran compromiso de aquí en más, ¿no? Es decir, como una fuerza que apareció, que tiene su representación ya, pero en definitiva el tema es si recibe más apoyo o hay gente que ya dijo no, lo intentamos. ¿Cómo está el panorama? Porque me da la sensación de que puede tener más crecimiento. Nosotros estamos convencidos de que podemos tener más crecimiento. Tenemos una serie de propuestas que surgen de nuestro plan de campaña Tu Palabra Vale, que lo hicimos con la gente, lo hicimos en la calle, acumulamos una serie de propuestas, después vimos que coincidían algunas, no todas, pero hay algunas puntualmente que coinciden con la de otros candidatos, con la de quien resultó electo intendente, y vamos a comenzar a proponer esas cuestiones que sacamos de la calle en los órganos que correspondan, ¿verdad? En los consejos municipales, en la Junta Departamental, y esa va a ser nuestra impronta, apoyarnos en ese conjunto de propuestas y tratar de concretarlas por el bien de la gente, que también es nuestro bien. Y pensamos y estamos convencidos de que el crecimiento político es por ahí, trabajar para que la gente viva mejor, y creemos que el camino es ir detrás de estas propuestas, ser propositivos, que no quiere decir amén a todo tampoco. Vamos a criticar lo que entendamos que está mal, vamos a controlar, porque ese también es el rol de la oposición, contralor, crítica y propuesta, pero fundamentalmente nos vamos a parar sobre las propuestas. Y si no sale un 100%, trataremos de que salga algo de lo que nosotros entendemos que la población de Rocha necesita, y además nos sacrificamos mucho en este año y pocos meses que tenemos de crecimiento para la construcción, para el estudio, para la elaboración de todo eso. Entonces, nuestro crecimiento va a ser por ahí, nuestro contacto con la gente va a ser tratando de sacar adelante esas propuestas. La gente nos busca también para plantear cosas, para elaborar planes, para mejorar y pulir lo que ya presentamos en la campaña electoral. Hemos recibido muchos llamados en estos días y nos vamos a parar en ese rol, bajo el paraguas del programa del Frente Amplio, pero con nuestras propuestas, que son nuestras credenciales. Y entendemos que la 12 tiene mucho para crecer por ahí, y todo el Frente Amplio también, porque creemos que lo que nosotros vamos a proponer necesita el apoyo, el respaldo de todos los ediles de nuestra bancada, y hay un trabajo hecho, y nuestro crecimiento seguramente viene por ese lado, porque además es nuestra impronta. Cuando trabajamos para la gente, trabajamos proponiendo, ¿verdad? Y ya los ediles tienen una batería de cosas para entrar a plantear públicamente, para defender públicamente, y tener un canal también con el gobierno departamental que sea positivo, que sea constructivo, donde podamos tener algunas banderas de las cuales construir un departamento distinto, con un marco de diálogo que me parece, tengo la impresión, hablo en primera persona porque todavía no lo hemos colectivizado a eso, que hay algunos planteos para trabajar juntos que no hubo en el quinquenio anterior. Creemos que hay una predisposición de lograr unificar cosas y que por lo menos 2 o 3 puntos en común puedan salir del sistema político rochense como cosas muy positivas para el departamento. Sí, porque en definitiva mucha gente piensa, inclusive hasta gente que está en la política, decir, bueno, no, la Junta está para aprobar o desaprobar lo que viene del Ejecutivo, pero la función de la Junta es como una usina generadora, sea de proyectos, sea de ordenanza, de modificación de ordenanza, en fin, como que eso había quedado al costado. Exactamente, la labor de legislar, ¿verdad?, de presentar algún proyecto de decreto, algún proyecto de ordenanza que pueda progresar y que pueda regular algunas actividades del departamento, y hay un vacío enorme en eso. Y la Junta se ha limitado a aprobar lo que viene del intendente, que no está mal,
pero tiene que ser más propositiva y sobre todo desde nuestro lugar de oposición tenemos un espacio ahí para ocupar constructivamente, para dialogar con el intendente también, para ver qué puede caminar de ahí, ¿verdad? A veces no se trata también de cargar sobre las espaldas de los ediles toda la responsabilidad de que las cosas salgan, sino que hay que conversar antes, conversar algunas pautas que hagan posible la presentación de esas cosas en la Junta y que a los ediles les vaya bien. Y hay ahí gran responsabilidad de los dirigentes políticos, que no son los que se sientan ahí a participar de debates, cuando uno sabe que eso no va a prosperar, que los votos del otro lado no están. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? Creo que eso hay que revisarlo, conversar antes, negociar y de última, bueno, proponer aún sabiendo que no están los votos, pero que la población sepa, presentamos esto y no se pudo. Y también el expresar de pronto que en tal lugar o en tal barrio de la ciudad de Rocha hay determinadas carencias, no hay que hacerlo en pie de guerra, hay que hacerlo en pie de aportar para que los directores vayan, para que las cosas se resuelvan y salga bien para los vecinos. Porque si uno instala una vinculación de violencia, es violencia lo que va a venir del otro lado. Pero si uno instala una relación de propuesta, de planteo, aunque sea duro, pero no de avasallar al otro, o de ofender, o de atacar, o de utilizar un vocabulario totalmente inadecuado, la gente no lo sigue, el que está enfrente tampoco le vota nada, y las cosas no caminan, entonces no es por ahí. A veces escucho decir con tristeza, bueno, eso es la política. No, eso no es la política, esos son algunos políticos. Hay otros que se afilian a otra forma de trabajar y es lo que vamos a tratar de instalar en todos los ámbitos donde podamos estar. Flavia, gracias por este raconto que queríamos hacer después de las elecciones y bueno, tenemos por delante, si Dios quiere, mucho tiempo. Sí, por supuesto que sí, a medida que el Frente Amplio se vaya parando en una estrategia concreta, vamos a ir comunicando, informando, siempre en contacto con ustedes, como ha sido siempre.